José Celestino entró en su rancho y se arrinconó en la cocina. Había demorado en regresar más de 1 hora. Caminó paso a paso, deteniéndose en los recodos del camino, pensando, si es que pensar cuerdamente podía después de su discusión con el hacendado de la fraternidad. Presintiendo algo malo, su hija le había esperado angustiada. Sabía que los blancos nunca le daban la razón a los indios, y menos en ese caso a su padre. Pero, no obstante estar compenetrada de esta verdad, le había aconsejado al anciano que se entrevistara con don Eustaquio, acariciando todavía una lejana esperanza. Y ahora lo veía en un rincón, cabizbajo y ensombrecido, transformado en una verdadera momia, seca, arrugada, hierática. Aunque ya adivinaba la respuesta, la encarnación preguntó al viejo: ¿Cómo le fue, Taita, en su visita? José Celestino suspiró antes de lamentarse. Mejor me hubiera valido no ir. ¿Pero qué le habló el blanco? Nada. ¿Nada? ¿Entonces no lo visitó? Sí, pero no sé lo que me dijo. Y en efecto expresaba la verdad. No sabía en ese momento lo que le había manifestado Escalona. Tal vez más tarde podría bucear serenamente en su memoria y fijar conceptos. Ahora no. Su cabeza era como un enjambre de abejas. Taita, insistió la mujer, ansiosa de conocer hasta dónde habían ido las cosas. Usted debe recordar algo. ¿Estaba ahí don Torcuato? Sí, afirmó el anciano, satisfecho de que le exhumaran ese nombre. A él le dije que era un ladrón, pero el zamarro se empeñó en probarme que era inocente. La encarnación escupió. ¡Perro sucio! Luego, comprendiendo que era cruel torturar más al viejo con preguntas, buscó una fórmula más práctica para dirigirlo por el camino del reclamo. Taita, neciar con los de la hacienda es perder el tiempo. Ellos no van a declararse ladrones, devolviéndonos la tierra, ni nosotros podemos recuperarla solos, porque nos hundiríamos más. ¿Por qué no va a pedirle consejo a Salvador Chotera? ¿A Salvador Chotera? ¿Y desde cuándo sabe dar consejos ese cholo ventiao? Siempre me los pidió a mí. Es que acaban de nombrarlo teniente gobernador de Lodazales. Esta mañana me lo contaron. ¿Pero crees que...? De juro, Taita, y lo ha hecho nombrar el diputado don Cirilo Puertas. Claro, si le llevó a votar a la fuerza como a 5 docenas de cholos, algunos todavía maltones. La esperanza volvió a enredarse como una madeja mágica en el espíritu de José Celestino. No creía ya desatinado visitar a Chotera. Lo había visto nacer, crecer, robar frutas, tumbar panales y pescar lisas. Una vez tuvo que castigarle rudamente porque le hurtó 2 pollos, cuyas plumas encontró al poco rato. Otra vez lo llevó a Catacaos para hacerlo confesar y comulgar con don Isidro Lozano. El cholo se prestaría sin duda para servirle, hablando con don Eustaquio, y si no lograba nada de este individuo, se entendería con su colega de Catacaos, o con el juez o con el prefecto. Para eso era teniente gobernador de Lodazales, caserío de una 50 de ranchos y un proyecto de capilla, y con 2 vecinos acomodados, poseedores de rebaños de cabras y de 2 mulas cada uno, y un vecino rico, la flamante autoridad, cuya fortuna sobrepasaba a la de los otros en 2 casas, una pulpería a cargo de su abuela y cierta renta proveniente de un pingüe negocio, real por sol en semana, agiotismo refinado. Buena idea encarna, exclamó José Celestino. Iré esta tarde a ver a Salvador.
Él me ayudará, como que también es mi sobrino. Claro, taita. Y ahora que me acuerdo, me dijo don Torcuato, no se acuerde más de esos perros, taita. Me dijo que le preparara chicha y unos picaos de carnero, pero que no le echaras bichayo a la chicha porque le daba dolor de cabeza. Entonces le echaré veneno. No estaría mal que lo viéramos en las boqueadas al maldito. Qué mala entraña tienes, Encarna, protestó el viejo, disimulando una sonrisa que se le quedó prendida en el alma. Taloneando su burrita blanca, José Celestino entró en Lodazales, caserío enclavado en el límite del fundo Orejanos de don Félix Camacho, hombre bonachón y campechano. Todavía el sol iluminaba el paisaje cuando el anciano atravesó la única calle sin ver más que unos cuantos perros canijos. ¿Dónde estarán estos cholos marrajos que no veo a naides?, pensó, escudriñando con la mirada a cada rancho. Y no creo que estén en el trabajo porque hoy es lunes, día en que naides mueve un dedo si no es para levantar el poto de chicha. Buena laya de cholos. Pero al avanzar más, se dio con un grupo de bestias amarradas a la puerta de la casa de Chotera. Sin que José Celestino necesitara detenerla, la burrita se plantó entre las cabalgaduras que devoraban vainas de algarroba podrida. Bajóse con dificultad y penetró, distinguiendo luego, en medio de varios individuos borrachos, al teniente gobernador. Sostenía en la diestra un mate de chicha y hablaba sin descanso. Los otros le oían con cierta gravedad respetuosa. ¿Qué les estará diciendo este cholo del demonio?, se preguntó. Quizás tetudeces como siempre. Maldita sea, porque Salvador es igualito a los carrizos, bullanguero pero hueco por dentro. Chotera advirtió la presencia de su pariente y se llenó de regocijo. Hasta de lejanas tierras venían a felicitarlo. Sin moverse del sitio en que se hallaba, le reprochó cariñosamente. Ya lo estaba echando de menos, don José Celestino. Hace 3 días que celebro el acontecimiento. Eso a la vista está. Sé que te han hecho teniente gobernador. Que el señor te dé luces. ¿Pa qué, tío? Luces me sobran. Bueno, mejor que mejor. Así podrás cumplir bien tu deber. Ya verá usted que como Salvador Chotera no habrá otra autoridad en el departamento. José Celestino comprendió pronto que el cargo y el alcohol habían elevado muchos puntos el orgullo de su pariente, y en vista de ello optó por dosificar sus apreciaciones. Desde que Salvador Chotera había deletreado su nombramiento, las frágiles paredes de carrizo de su casa vibraban con fragor de fiesta. La mayoría de los vecinos de Lodazales y algunos empleados de Orejanos se agrupaban allí para festejar el suceso y beber sin tregua. Indudablemente, el acontecimiento revestía mayor importancia que el aniversario patrio, el domingo de resurrección, el día de San José, Navidad o carnavales. Por lo menos para Chotera, a quien le había caído el nombramiento como una bendición. Cuántos años esperándolo y cuántas docenas de cabritos le costaba, fuera de las mejores yucas y camotes de sus cosechas. Qué feliz se sentía Salvador con el cargo, por fin autoridad. En esa región solo el hacendado de Orejanos podía eclipsar parcialmente su poderío. Y así con todo, desde el primer día del festejo se había apresurado a felicitarlo. También aceptó comer en su mesa e ingerir varios mates de chicha, y si mal no recordaba, hasta le llamó en ciertos momentos don Salvador. ¿Qué más podía ansiar? José Celestino pasó la noche en el rancho del festejo, unas veces comiendo y hartándose de chicha, otras durmiendo.
No quería abandonarlo sin consultar a Chotera su problema. Pero, ¿cuándo podría hacerlo? Su lucidez se apagaba debido a los repetidos brindis que debía acatar forzosamente y en todo momento para no contravenir la tradicional costumbre. No le quedaba, pues, más que esperar hasta el día siguiente. Pero cuando, al amanecer, se reanudó la fiesta, la autoridad ya había perdido los últimos restos de ecuanimidad y sensatez, al extremo de que solo alternaba con los empleados de Orejanos para ilustrarlos sobre los problemas concernientes a las obligaciones de don Félix Camacho. Los tiempos cambian, señores, les decía, recorriendo con altiva mirada el grupo y aprobando con la cerduda cabeza sus propias palabras. Ya se acabó lo de cholo por aquí, cholo por allá. Eso era un abuso. Ahora todos somos iguales. Por eso al hacendado ya no se le debe decir patrón. ¿Entienden? Don Félix Camacho es igualito a ti, Rosario, y a ti, Tomás, y a ti, Samuel. Igualito. La color no tiene que hacer nada, nadita. A unos los hizo Dios blancos y a otros prietitos. ¿Entienden? Eso es más clarito que el agua. Claro, claro, repetían todos, rubricando la afirmación con nuevos brindis. Sí, señores, no hay que aguantar más vainas. Los gamonales ya hieden, los tiempos han cambiado. Y si don Félix Camacho sigue propasándose, le aplico la ley. Y basta ya de jornales baratos y de gritos de mando. Aquí somos todos ciudadanos. ¿Entienden? Que no se meta pues el blanco conmigo porque le pongo la ley en el hocico como bozal. La única autoridad soy yo. ¿Entienden? Sí, señor teniente gobernador. Asentía socarronamente el mayordomo de Orejanos, sambo astuto como un zorro y sufrido para soportar los desatinos más sorprendentes mientras hubiera que beber. O se es autoridad o no se es. Hay que amarrarse los calzones y poner en su sitio los blanquitos. Salud por eso, don Salvador. Salud, Tomás. Y Chotera tan luego bebía, secaba el borde del mate con la palma de la mano y se lo pasaba a otro, diciéndole: «Por ti». La fiesta se desenvolvía alegremente, entre carcajadas y brindis, cuando, a mediodía, un indio cargado de chicha, con un abdomen de Buda, le buscó camorra a un peón de Orejanos. Llovieron puñadas y garrotazos, comprometiendo la duración del agasajo, hasta que, en medio del alboroto, terció Salvador Chotera, irguiéndose majestuoso y gritando: «¿Cholos del diablo, que no saben respetar a la autoridad? ¿O es que aquí soy don Naides? A ver, ¿quién principió a fregar la pita? Tú debes haber sido Juan Caliche, te conozco. Cuando te bebes un cantarito de A40 no hay quien te aguante, te conozco». ¿Yo, don Salvador?, se disculpó el indio del abdomen de Buda. Sí, tú, no te hagas el bellaco, anda soltando un sol de multa. Pero usted se ha vuelto... ¿Que me he vuelto qué, cholo piojoso? Bueno, que se ha vuelto, pues... ¿Qué? Abusivo. ¿Te atreves a decir eso a la autoridad? A ver, José del Carmen, José Antonio. Eran sus sobrinos, convertidos en ayudantes. Carguen con este insolente y métalo en el cepo. Don Salvador, le repito, usted abusa. Yo no soy el culpable, protestó el zarandeado Caliche. Pero, infortunadamente, no pudo expresar más en su descargo, porque los dos fornidos mozos lo tomaron de los brazos y lo condujeron al tosco madero de castigo que funcionaba en el corral desde hacía 3 días. Calurosa y unánime aprobación de los presentes obtuvo el expedito procedimiento, asegurando el mayordomo de Orejanos que la flamante autoridad había manifestado energía y talento para detener y castigar a tiempo un desmán bochornoso. Sin prestar mucha atención al elogio de su amigo, Chotera alzó la voz chillona y pretenciosa. ¿Ya se han dado ustedes cuenta de cómo obra el teniente gobernador? Y que no se les borre de la memoria, el que viola la ley, palo con él. Así andará esto más derechito que un uso.
nadie deschistará. Ya lo verán ustedes, porque a la primera autoridad de lodazales hay que respetarla en todo momento. El prefecto en Piura y yo aquí. Esta acción servirá de ejemplo para que nadie me falte en el futuro haciendo escándalos en mi presencia. Se equivocó Chotera, pues no había transcurrido media hora desde que augurara una era de paz, gracias a sus amenazas y castigos, cuando atronaron en el sosegado ambiente los destemplados gritos de una mujer. Cholo marrajo, más feo que un piajeno. Anda y toca a tu abuela y no a mí, que todavía tengo marido con todas sus fuerzas. Pero Manuela, se disculpó el insultado. Se ha sido sin querer, se me fue la mano, mujer de Dios, nada más. Pues que se te vaya por el anca de una burra, indio maldito. Ay, Manuela, no me trates así, que a uno le gusta también apreciar lo bueno. Pero no pudo disculparse más el cholo, porque el teniente gobernador, sin medir las consecuencias de su intervención justiciera, aplicóle tal estacazo en la cabeza que lo dejó tendido en el suelo, de donde lo cargaron al cepo los dos ayudantes. Depositando la vara de algarrobo con la que había castigado al insolente y que para él representaba el instrumento de la ley, Salvador Chotera proclamó: «Justicia es justicia». Y siguió embriagándose con los empleados de Orejanos y exponiéndoles en pintoresco discurso los métodos que pondría en práctica para conducir por buen camino a todos los habitantes de Lodazales y demás gentes de su jurisdicción. Entretanto, José Celestino, sentado en la barbacoa, contemplaba en silencio a Chotera. «Este cholito no es el que conocí», murmuraba. «¿Qué le habrá cambiado tanto? Quizás la chicha y el anisao, quizás...». En ese instante tuvo la suerte de encontrar la verdadera explicación de la conducta de su pariente, aunque él creyó que alguien, tal vez un espíritu protector, se la soplaba al oído. Tan trastornado estaba. «Es el mando, es el mando». Levantó la voz, haciendo pensar a sus vecinos que deliberaba o que se hallaba bajo los efectos del alcohol. «Es el mando, maldita sea». Cerrada ya la noche, a Chotera se le ocurrió descubrir los valiosos proyectos que atesoraba su mente. Auditorio comprensivo y tolerante no le faltaba. Además, todavía había mucho que escanciar. Varios cántaros de chicha y algunas botellas de aguardiente. No titubeó, pues, en pontificar. «Viéndolo bien, estos ranchos del caserío no están buenos ni pacholos piojosos, ¿verdad? Una cuidad debe tener casas de adobe con techos de zinc. Por la quincha de carrizo y pájaro bobo se meten hasta las lagartijas y los murciélagos. Aquí tengo un planito que he trazado de la nueva cuidad», agregó, extrayendo del bolsillo un papel grasiento y mostrándolo a sus amigos. «¿Ven esta calle? Pues se llamará Almirante Grau, y la de acá, Boloñese, y esta de más acá, Diputado Puertos». Muy bien», aprobaron todos. «Y esa de allá, bueno, a esa todavía no le he buscado nombre, está Mora». Celebraron con risotadas la ocurrencia, y el mayordomo de Orejanos, adivinando el pensamiento de la autoridad, sugirió: «Esa calle debe llamarse forzosamente Salvador Chotera». Este fingió ruborizarse. «¿Salvador Chotera? No, no, eso estará bueno cuando estire la pata. La gloria pa' los difuntos». El mayordomo insistió: «Usted no intervenga en este asunto. Nosotros la bautizaremos así. ¿No le parece?». «Bueno, después de todo, tu idea no es mala. Les daré pues gusto que la bauticen de esa manera». «Magnífico», aulló otro del grupo. «Se le llamará Salvador Chotera».
La autoridad protestó. Querrás decir teniente gobernador Salvador Chotera. Así no se me podrá confundir mañana con otros de mi apellido, porque los choteras crecen como la verdolaga. Como vivo deseo de beber no les faltaba, el proyecto de la nueva ciudad fue celebrado también con libaciones. El lodazales del futuro había nacido y la discusión terminado. Sin embargo, un gañán de orejanos objetó. A mí me parece que, como en la nueva ciudad no habrá más lodo, ¿por qué va a seguir llamándose lodazales? Todos convinieron en la observación, menos Salvador Chotera, quien invocó, a su modo, las tradiciones que debían primar en la vida. Por lo demás, dijo, a mí me gusta el nombrecito, y con él se quedará. No se puede bautizar a un muchacho o a una cuidad 2 veces, porque el bautismo es cosa santa. Y a propósito de santo, inquirió un indio de Catacaos, que se había incrustado en el círculo para ponerse a la altura de los otros. ¿Dónde se edificará la capilla, señor Chotera? Pues en la plaza de armas, animal. ¿Dónde va a ser? Tiene usted razón, no había caído en la cuenta. Se construirá en la plaza de armas. Muy bien. Y al ladito, la casa de Taito Cura. El teniente gobernador aprovechó la alusión del intruso para descubrir el colorido anticlerical de sus ideas. Acepto que vive el cura juntito a la iglesia, porque iglesia será y no capilla. Pero eso sí, no consentiré que abuse sacándonos plata para las limosnas ni cobrando caro para las misas. Las limosnas que la paguen los blancos y las misas nosotros. 1 sol por una de honras, 2 soles por una cantada, ni un real más. Tampoco consentiré que pidan para el manto de la Virgen, el hábito de San Juan, las ánimas benditas o los difuntos. Aquí vendrá un cura honrado como el de Catacaos. De acuerdo, don Salvador, de acuerdo, coreó el grupo. Chotera continuó. Un día de estos prenderemos juego a los ranchos y principiaremos a fabricar adobes. Las planchas de zinc las regalará el Supremo Gobierno. Para esto hablaré con el señor prefecto. Desde luego, la casa de la gobernación estará en la plaza de armas, que la bautizaré con el nombre de Presidente de la República Peruana. Y el que quiera casa con vista a ella, pues que pague más. Acepto inscripciones. En el centro de la plaza haré sembrar tamarindos y construir un kiosquito para que dé retretas al maestro Lomillo con su arpa. ¿Qué les parece la idea? Aunque a José Celestino lo vencía el sueño, los proyectos de su pariente le mantenían el oído alerta. No sabía qué pensar sobre ellos. Unas veces se inclinaba a considerarlos excelentes, otras pésimos. Y era cuando murmuraba avinagrado. No debe ser sino tetudece de este maldito indio, que se ha llenado el cerebro de aguardiente o que está loco de remate. La airada voz de Chotera tronó de nuevo. También me voy a ocupar de otro asuntito. Como ustedes saben, el blanco de Orejano es un abusivo, pues les hace trabajar como piajenos. Por eso lo voy a notificar para que establezca la jornada de 7 horas, como aconseja mi compadre el diputado Puertas. Pero... ronroneó el auditorio. No se preocupen, el prefecto me apoya. Y como saben que don Félix Camacho hasta ha dado plata para la montonera del cura Chumán, lo tiene entre ojos. Además debe pagar un jornal mínimo de 2 pesos diarios, y no un miserable sol. También lo notificaré para que no haga trabajar a los menores. El trabajo es perjudicial para la salud de la juventud, como dice mi compadre el diputado Puertas. Y si el blanco no obedece, pues a fregarlo. Lo mandaré a Lima como preso político. Al terminar de hablar, Chotera hizo servir pastel de choclo y picado de cecina, para calmar en algo la insaciable voracidad de sus oyentes, a quienes preguntó, mientras comían a 2 carrillos, si les parecían buenos sus proyectos. De una manera u otra, todos fueron expresando su conformidad y matizándola con elogios.
Pero uno de los empleados de menor categoría de Orejanos, extremando su cordialidad, se permitió palmearle la espalda con cierta rudeza, lo cual motivó su protesta. ¿Qué significa eso, Martínez? Respeto ante todo, que no estás tratando con uno de tu laya. Pocas confiancitas con la autoridad. Pero Salvador. ¿Qué Salvador ni qué Salvador? Yo soy don Salvador, o señor Chotera, o señor teniente gobernador, ya lo sabes. Y ahora, para que no te se olvide la advertencia, paga un sol de multa. Don Salvador, a usted se le ha subido la chicha a la cabeza. Ni que fuera mujer para cobrar por una palmeadita. Pues ahora suelta 2 soles, que a la autoridad no se le compara con mujeres. Se equivoca. Pagarás 3 soles por contradecirme. No me caliente, don Salvador, que esa insolencia te cuesta 1 sol más. Y si chistas otra vez, vas al cepo. ¿Entiendes? Para continuar disfrutando gratuitamente de la reunión, los contertulios aconsejaron a Martínez que sofrenase su rebeldía y que pagara las multas, pues no existía otro medio de ablandar la testarudez de Chotera. Está bien, convino el castigado, desembolsando parte de su paga de la semana anterior. Y el festejo continuó, entre gemidos de arpa y rumor de interjecciones hasta la medianoche, hora en que los invitados, vencidos por el sueño, se quedaron dormidos. Solo algunas parejas ardorosas y vagamente lúcidas se deslizaron hacia la quebrada para estrujarse entre la naturaleza fecunda y bajo la mirada indiferente de las estrellas. Si no le hablo a Salvador antes de que empiece a beber de nuevo, tampoco le podré contar hoy mis asuntos, se dijo José Celestino apenas abrió los ojos. Porque mi encarna estará esperándome y quizás cree que me ha sucedido algo. Luego salió a la calle silenciosa, orinó largo rato sobre una quincha y volvió al rancho. Todavía es temprano, siguió rezongando a media voz. Todos estos borrachos duermen. Qué caras tienen y cómo roncan. Si parecen puercos con hambre, maldita sea. La luz era todavía muy tenue. En el cielo brillaba un cacho de luna semiperdido entre nubes viajeras. Ni los chilalos cantaban. Solo en el corral, el último sobreviviente del reino alado de Chotera lamentaba su soledad, echando al aire sus postreras clarinadas. El desayuno lo reclamaría. José Celestino esperó hasta cerca de las 6. Ya la claridad del día pintarrajeaba el rancho, y los huéspedes del teniente gobernador aparecían en toda su miseria, nadando en sus propios desperdicios, sobre los que revolaba un enjambre de moscas. Yo nunca llegué a ponerme así, recordó el viejo. Estos no aguantan mucho, porque tienen la mala costumbre de asentar la chicha con anisao. ¡Qué porquería! Y el indio bellaco de Salvador todavía no se despierta. ¡Maldita sea! A pesar de haber criticado acerbamente a Chotera, el anciano empezaba a creer en su importancia. Lo había visto actuar con fiera energía y escuchado exponer tantos conceptos audaces y sesudos. Indudablemente, pensaba, llegaría a ser una autoridad modelo, si es que ya no lo era. Y cuántos proyectos que no podrían ser tan absurdos cuando se los aprobaban y aplaudían gentes acostumbradas a asomarse al mundo y a alternar con personajes de relieve. Era evidente, pues, que Salvador ocupaba ya una posición respetable. ¿Por qué dudarlo? ¿Acaso no le había oído también saherir, impávido, al hacendado de Orejanos y prometer a los empleados de este fundo reformas sustanciales en el régimen de jornales
y en el trabajo de los niños? Esto significaba claramente que su influencia era decisiva, que podía ayudarlo, como pretendía ayudar a otros. Bien había hecho la Encarnación, aconsejándole que le visitara. Era una mujer de experiencia. Inmóvil en la barbacoa, la faz arrugada y cenicienta y los labios apretados, José Celestino esperaba ansiosamente que apareciera su pariente. Los dormidos ya daban señales de tomar contacto con el mundo. Unos reptaban en busca de mejor acomodo, donde estuviera el suelo limpio de impurezas. Otros se ponían de pie con esfuerzo y abandonaban el rancho para remojar las quinchas interminablemente. Pero el teniente gobernador continuaba roncando en su cuarto. ¿A qué hora podré hablar con este indio dormilón?, se preguntaba el viejo, cada vez más inquieto. Cuando salga ya los otros estarán en sus cabales y empezarán a beber con él de nuevo. Maldita sea. Por fin apareció Chotera en calzoncillos. Los usaba desde hacía poco, como signo de distinción, y se acercó a un cántaro, del cual extrajo una buena porción de chicha, que bebió a grandes tragos. La sed le torturaba. Al verlo, José Celestino le saludó, pero el otro, malhumorado como estaba, no le repuso. El viejo repitió: «Buenos días de Dios, Salvador». Esta vez, alentado por las oleadas reconstituyentes del licor de maíz, el teniente gobernador se fijó en José Celestino, pareciéndole insignificante y calcinado por los años. Luego le dijo, compadecido de su estado: «Creí que se había fugado usted, como no lo vi anoche». «Es que estabas un poco tomadito. Hablabas y hablabas cosas de cosas». «Proyectos, dirá usted, don José Celestino, proyectos para el bienestar del pueblo». «Así es». «¿Y qué le parecieron?» muy buenos, aunque yo entiendo poco de...». Salvador infló de satisfacción el pecho amarillento y lampiño, al punto de que el calzoncillo casi se le baja completamente. Tuvo que apresurarse a retenerlo con la mano para no quedarse desnudo. Luego, comedido y cordial, ofreció: «¿Quiere cortar la mañana, don José Celestino?» «No, Salvador, dame mejor lechecita y cabra y camotes, pero antes de eso, deseo que me oigas». «¿Algún consejo? Ya sabe que yo no los acepto». «Al contrario, quiero que me lo des». «¿Tan importante le parezco?» «El que tiene poder es importante». «Qué verdad tan grande ha dicho don José Celestino, y se lo reconozco porque soy modesto». «Sí, muy modesto, pero óyeme, tú sabes que el blanco de la fraternidad me ha robado un pedazo de chacra». «No es raro, esas son las viejas mañas de don Escalona. No respeta a los vecinos, su hacienda está formada de tierras ajenas». «Así es», suspiró el anciano. «Tarde o temprano, ese blanco canalla ha de tener su castigo». «Y don Garrote también». «Es el peor. ¿Y cuánto le ha robado?» 40 varas. «Ha tenido usted suerte. Dios es grande. Vela por los ancianos y desvalidos». José Celestino suspiró de nuevo. Las expresiones de su pariente le enternecían. Se había transformado en un ciudadano recto y noble, como debían ser los hombres. Chotera insistió, al ver pensativo al viejo: «¿Verdad que no quiere cortar la mañana? La chicha está hoy mejor que ayer». «Prefiero mi lechecita». «Bueno, se la voy a mandar servir. Ya los muchachos deben estar ordeñando las cabras». «Espera, ¿qué piensas de lo de mi chacra?»
El teniente gobernador se rascó un rato la cabeza, en un afán simbólico de detener las ideas que se le escapaban de la mente, nublada por los vapores del alcohol, y al fin abortó la respuesta. ¿Qué debe usted protestar? ¿Ante quién? Ante don Escalona. Ya lo hice, malaya con el consejo. ¿Y qué le dijo? Valgan verdades, no me acuerdo lo que soltó por la boca el blanco puerco, pero lo único que sé es que se ha quedado con mi tierra. Pero por eso he venido, a ver si tú puedes hablarle más claro y mejor que yo. Eres el teniente gobernador. Oiga, don José Celestino, tartajeó Chotera. La hacienda de don Escalona no queda en mi jurisdicción. No importa, defiéndeme como pariente. Oiga, señor, tienes miedo. ¿Cómo tener miedo? No, pero... ¿Qué? Que cuando uno se mete con los blancos siempre sale perdiendo. El viejo creyó que Chotera bromeaba o que él había soñado lo vivido la noche anterior. El indio bellaco y cobarde que le hablaba en ese momento no era el mismo que presumía horas antes de enmendar costumbres, ponerle las peras a cuatro a don Félix Camacho y reconstruir el pueblo. No, no podía ser, o era que por la noche proclamaba unas ideas que se le desvanecían durante la madrugada. Maldita sea, no ser joven para... Luego oyó que Chotera le decía: le mandaré pues su lechecita, ya que no quiere probar la chicha. Espera, Salvador. No puedo, don José Celestino. Aquí corre un vientecito y yo estoy casi desnudo. Ya regreso. Con una fuerza impropia de sus años, el anciano detuvo a su pariente de un brazo, a la vez que le ordenaba autoritario: espera, te he dicho. Mucho he aguardado para pedirte un consejo y me sales con lo de la lechecita. ¿Usted me la pidió? No seas falso, cholo ardiloso. Ayúdame a reclamar el pedazo de chacra. Anda a ver al blanco Escalona. Respeto ante todo, don José Celestino, que está usted hablando con la autoridad, y ya le he dicho que solo atiendo asuntos de mi jurisdicción. Pero este es un favor que te pido como pariente. ¿O quieres que pierda para siempre esa tierra donde jugabas cuando eras muchacho? ¿Cómo querer que la pierda? No, pero ¿qué puede hacer el teniente gobernador de Lodazales en la jurisdicción? Déjate de jurisdicción y jurisdicción. Habla con el blanco, con Garrote o con quien sea, o dime lo que debo hacer. Ya le he manifestado, señor, que el que se mete con los blancos sale perdiendo. Pero es que yo no me he metido con ellos. Da lo mismito. Entonces, lo que hablabas anoche de notificar a don Félix Camacho para esto y lo demás allá, era pura broma. Don José Celestino, no confunda. La propiedad de don Félix Camacho está en mi jurisdicción. Maldita sea con tu jurisdicción. Bueno, pues señor, me enfrío. Si quiere reclame, pero ya lo sabe. Siempre sale uno perdiendo con los blancos. Lo enriedan con los papeles. Y entonces, haga usted daño a don Escalona o al otro. ¿Daño? ¿Cómo? Chotera bajó la voz. Consulta con don Saturnino. Tú debes estar tocadito de la cabeza, hombre. ¿Cuándo se ha visto que un brujo ayuda a devolver tierras robadas? Consulte con don Saturnino. Así es que te niegas a ver al blanco. Eres un cholo flojo, sin conciencia. Cuidado, don José Celestino, que lo están oyendo y usted no es mi taita. Puedo aplicarle la ley. Métete tu ley en el rabo, marrajo. Y el anciano se bajó sin dificultad de la barbacoa, se puso el sombrero y se dirigió a la puerta, mientras Chotera le repetía: consulte con don Saturnino, señor, consulte con don Saturnino. Enseguida montó en la burrita y enrumbó hacia su chacra.
otra esperanza dejaba en el rancho del teniente gobernador de Lodazales. ¿A dónde va, Taita? La pregunta de la Encarnación goteaba angustia. A la chacra. ¿A estas horas? José Celestino se detuvo en medio del camino que descendía por la loma de su rancho, loma gredosa, áspera, donde crecían algunos algarrobos espinosos. Bajo a ver cómo han palanqueado ahí los muchachos, porque ayer estaban secas las acequias. No me engañe, Taita, usted no va a la chacra, yo lo conozco. Chotera le habrá metido en la cabeza sabe Dios qué y de ellas. El viejo se alarmó de la perspicacia de su hija. Le parecía que adivinaba todo. Seguramente había leído en su mente la intención que llevaba de visitar a don Saturnino. Porque allá iba. El consejo del teniente gobernador, que considerara al principio simple pretexto para esquivar la ayuda que le solicitó, había cobrado en su espíritu sólida forma desde la noche anterior. Y ahora sentía la imperiosa necesidad de consultar al brujo. ¿Qué de malo entrañaba ello cuando desde niño conocía las artes de aquellos misteriosos individuos para curar enfermedades, descubrir robos y ejercer maligna influencia sobre ciertas personas? ¿Por qué no podría don Saturnino impedir su caída en el abismo que le aguardaba? Tal vez intentaría hacer cambiar de opinión al blanco de la hacienda, o enredarlo en un trágico maleficio, o... Aquí había cortado el anciano el hilo de sus reflexiones, alarmado por la idea de convertirse en asesino mediante otra persona. Mas luego tornó al mismo punto, poniendo mayor virulencia en su protervo propósito. ¿Y por qué no aplastar de esa manera al blanco cuando a él estaba acortando la existencia? ¿No era natural y lógico que se exterminara a toda alimaña nociva? ¿Y qué otra cosa era Escalona? La Encarnación acentuó su energía. Regrese, Taita, que usted no sale a nada bueno. Venga, venga. José Celestino confesó sin ambajes. Valgan verdades, Encarna, no voy a la chacra como te dije, sino a ver si puedo matar una culebra por allá afuera. ¿A matar una culebra? Usted ha venido medio venteado de la casa de Salvador. ¿O es que quiere ir a la fraternidad para matar al blanco? José Celestino se alarmó. Matar al blanco, él, un viejo inválido minado por los años, lo aplastarían como a un insecto al primer intento. La mujer empleó la ironía. Por lo menos lleve la escopeta si quiere pegarse de ese gusto, porque con las manos... ¿La escopeta? ¿La escopeta? En realidad había olvidado el anciano que poseía un arma. Allí la tenía escondida en un antiguo baúl, para que los muchachos no jugaran con ella. Y allí se quedaría, pues no pensaba usarla. Ni puntería tenía ya. La última vez que la empleó contra un zorro, los perdigones fueron a incrustarse en el anca de un burro. No, de ninguna manera. Y José Celestino volvió a entrar en su rancho y confesó a su hija. Encarna, iba a ver a don Saturnino. La mujer se llevó las manos a la cabeza. ¿A ver al brujo? ¡Qué herejía! Hacía tiempo que ella había eliminado de su alma todas esas supersticiones, gracias a los edificantes consejos de Isidro Lozano, santo varón que no solamente la adoctrinó, sino que le pagaba los estudios en Lima a su hijo Juan Tadeo. El indio se refugió en la cocina, arrepentido. Su hija estaba en la razón. ¿Cómo había querido cometer esa insensatez prohibida por el buen cura? Si quiere, vaya a ver a ese demonio.
Siguió reprochándole la Encarnación. Pero tendrá que dar cuenta el Señor de semejante pecado el día que se despida de este mundo. ¡Qué herejía! ¿Por qué no se le ocurrió mejor ir a visitar a don Isidro Lozano? ¡Qué herejía! Y haberla querido cometer hoy, precisamente hoy, cuando viene mi Isabel de Catacaos. ¿Que viene hoy la Isabel? ¿Y a qué? A vernos, Taita, a vernos. Mi hija no es una desnaturalizada. Quiere vernos. ¿Le parece mal? Sí. ¿Por qué? Porque tenerla aquí es como poner una gallina en la cueva de un zorro. ¿Se refiere a don Torcuato? ¿Y a quién otro? Pues si aparece ese perro por aquí, le meteré un balazo. Ahora mismito saco la escopeta. Bien ha hecho en pensar en eso, Taita. Descendía la noche, y las primeras estrellas claveteaban el cielo. Ladraron los dos perros, lo hacían con frecuencia, aunque percibieran sombras, y 3 personas desmontaron de 2 burros. Eran Tobías Ancajima, su mujer y la hija de la Encarnación. El indio gritó desde afuera: «Aquí les traemos a la Isabel». «Dentren nomás, dentren», les pidió la Encarnación. «Estamos solo de pasito», se disculpó la mujer de Ancajima. «Vamos a la chacra de don Remigio. De regreso nos quedaremos un ratito aquí». «¿Y pa' qué se han apiado entonces?» «Pa' bajar las alforjas de la Isabel». El indio y su mujer montaron rápidamente y prosiguieron su viaje. La Isabel entró con el equipaje y saludó a su abuelo y a su madre. Esta le dijo: «Si ya no te se conoce, mujer, a ver, acércate acá». Y la llevó bajo el cono de luz que proyectaba el humeante candil que colgaba de un horcón. Continuó: «Vaya, vaya, si hasta te has polveado. ¿Y este vestido nuevo?» «Me lo regaló mi tía», repuso tímidamente la muchacha, quitándose el sombrero de paja y dejando al descubierto su cabello liso y brillante, dividido a la altura del cuello en 2 trenzas que le bajaban hasta la cintura. La Encarnación no contuvo su orgullo. «¿La ve, Taita? ¡Qué buena moza está!» El viejo protestó: «¿Qué me crees ciego, mujer? Puedo ver a un cristiano a 1 legua de distancia». «No exagere, Taita. ¿Y qué me dice pues de su nieta?» «Que ha salido a la madre». La Isabel huyó a su cuarto ruborizada. Le parecía extraño que le hablaran de esa manera, cuando solo meses antes le habían tratado como a una niña, sin prodigarle ningún elogio. «Mejor se hubiera quedado la Isabel en Catacaos», reafirmó con recelo el viejo, el recelo que llevaba clavado en la mente desde hacía 1 hora. La Encarnación se resintió. ¿Acaso su padre no quería tener a la nieta al lado cuando siempre le había merecido sus desvelos y atenciones? ¿Por qué ese brusco desafecto? ¿O era que con los años y las preocupaciones había cambiado de carácter, tornándose en buena cuenta decrépito y gruñón? Pero luego, al relampaguearle el recuerdo de lo que le había respondido el viejo cuando le anunció la llegada de Isabel, hizo alarde de confianza. «No se preocupe, Taita, porque si viene el zorro, le meto un balazo en la cabeza». «Irías a la cárcel. Para los blancos no es delito alzarse con las hijas de los pobres. Creen que tienen derecho sobre ellas. Hasta les parece una gracia, y la celebran». Y José Celestino volvió a arrinconarse en la cocina con sus perros. El panorama de su vida se llenaba de encrucijadas. Maldita sea. Apareció la Isabel y se entretuvo relatándole a su madre lo que había gozado en el pueblo. En sus achinados ojos
bailaban el candor y la alegría. Bajo el resplandor del pestilente candil, su tez canela se volvía pálida. Los domingos hay retretas y en todas las fiestas salen procesiones. Se animaba la adolescente hablando. Y qué bueno es don Isidro. Me dijo que Juan Tadeo nos manda siempre saludos. El año que viene será doctor. Lo sé, afirmó la madre. Y me pidió decirle también a usted y a mi abuelo que fueran a verlo. De juro que vamos a ir para Semana Santa, ¿verdad, Taita? El viejo no repuso. Cavilaba sin encontrar solución a su problema. ¿De quién se valdría para defender su propiedad? Todos los caminos se le cerraban. A veces se atemorizaba, suponiendo que, tal vez, no tendría tiempo ni para morir en esa tierra que le había visto nacer. Si esperaran siquiera los ladrones 1 año, 2 años a lo sumo, pero luego se retractaba. ¡Qué egoísta soy! ¿Y cómo se quedarían mis hijos, sobre todo la Encarna, que es viuda, y mis nietos, que ya trabajan la tierra? La Isabel formuló la misma pregunta que su madre. ¿Verdad, abuelo? A José Celestino le sobresaltó el timbre de voz que había dejado de oír. ¿Qué? ¿Que vamos a ir a Catacaos para Semana Santa? Quizás. Y percibiendo pasos de bestia y melodías de rondín, añadió. Encarna, Isabel, ayuden a los muchachos a descargar la alforja. ¿Por qué se habrán demorado tanto los cholos marrajos? Juan Esteban y Ramón llegaban de la chacra, el uno tocando el rondín, el otro silbando. Las sombras les eran familiares y veían entre ellas como los gatos. Al encontrarse con Isabel, ambos celebraron su regreso con igual regocijo, exteriorizándolo por medio de monosílabos. Descargaron luego la burra y echaron un zapallo grande a los puercos y el pasto tierno a las cabras. Las calabazas y los repollos los entregaron a su madre. La muchacha retornó a su cuarto, rebuscó en su alforja y extrajo un espejo de marco de latón y un trompo de naranjo que les obsequió a sus hermanos. Estos solo exclamaron: ¡Ah! José Celestino inquirió de mal talante con voz aflautada: ¿Y por qué han venido tan tarde? A la hora de siempre, abuelo, repuso Ramón, pretendiendo hacer bailar el trompo. ¿Que no ves, muchacho, que está oscuro? Es que hoy oscureció temprano. Juan Esteban fue más sincero. Valgan verdades, abuelo, estuvimos cavando en la cueva del zorro que nos comen los melones. ¿Y lo mataron? Se nos escapó, abuelo. Se hubiera visto cómo se le pasó por las piernas a Ramón, pero este baboso tuvo miedo y lo dejó ir. ¡Qué lástima! Buen par de sonsos son ustedes. ¿Y por qué no lo siguieron? Porque se metió a la hacienda y nosotros... Ramón completó la frase. Y nosotros tuvimos miedo de pasar para allá, pues don Torcuato podía molestarse y robarnos más tierra. Volvió el recuerdo a mortificar al anciano. Robar más tierra, se dijo, robar más tierra. Eso va a hacer el perro sucio, y lo hará, aunque no se meta naides a la fraternidad. Maldita sea. Juan Esteban recordó. Y ahora que mienta Ramón a don Torcuato, este pájaro estuvo hoy en el lindero. ¿Verdad? Asintió el otro hermano. La Encarnación se estremeció. ¿Y qué querría el perro por ahí? No sé, repusieron los muchachos al unísono, agregando Ramón. Nos saludó pelando los dientes. Quizás estaba de buen humor porque nos preguntó por usted y también por mi mamá. Y también por la Isabel, apuntó maliciosamente Juan Esteban.
José Celestino se incorporó con dificultad y acercóse al grupo familiar. Su rostro de momia cobraba vida, turbado por la ira. ¿Torcuato Garrote por su chacra? ¿Y qué quería de nuevo por allí? ¿Lo atraía el interés de saber de su nieta o preparaba un nuevo robo? Dada la catadura moral de semejante individuo, se le podía achacar impunemente ambas intenciones. Él no abandonaba una por otra. Cuando sus hijos se fueron a dormir, la Encarnación expuso al viejo sus suposiciones. Torcuato Garrote solo pretendía amedrentarlos para quebrar su resistencia y conseguir a la muchacha. ¿Y qué hacemos?, interrogó angustiosamente José Celestino. No sabía si se dirigía a su hija o a Dios mismo. Su alma estaba tensa como la cuerda de un arco. A donde volvía los ojos se encontraba una interminable cadena de penalidades. ¿No sería bueno, Taita, que se viera con don Isidro Lozano?, le preguntó la Encarnación, transcurrido un largo silencio, en el que ambos buscaron un resplandor en las tinieblas de su noche interior. El anciano descubrió su escepticismo. ¿Qué podría aconsejarme el cura? Rezar, rezar, mandar decir misas y comulgar. La mujer protestó. Don Isidro no era un sacerdote vulgar, de aquellos que componen todo con hisopazos de agua bendita y letanías. Era un santo varón, hábil en el consejo y conocedor de las leyes humanas y divinas. Él también tenía una chacra espiritual y sabía defenderla, y un rebaño numeroso que pastaba bajo su dirección. Su padre no debía titubear en ir a verle. José Celestino expresó su conformidad. Está bien, Encarna, está bien. Ya te dije que iría a Catacaos para Semana Santa. Hablaré entonces con don Isidro y dejaremos otra vez a la Isabel donde su tía. Con esta nueva esperanza, el anciano se extendió en la barbacoa. Por un hueco del tejado contemplaba un jirón del cielo cuajado de estrellas, que le parecía un cofre de diamantes. Las ranas croaban en la lejanía, en una laguna situada en la parte de su chacra que había sido anexada a la fraternidad, por obra y gracia de Escalona y de Garrote. Este recuerdo le desazonó buen rato, pero al fin, cuando menos lo imaginaba, se quedó dormido, y soñó que estaba muerto. En su subconsciencia se incubaba ya este deseo.